Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos a el canal Apología Adventista para tener el repaso de la lección de escuela sabática. Estoy aquí en la ciudad de Rotterdam, en Holanda, así que andamos con algunos planes evangelísticos. Andamos visitando a algunos hermanos acá. Gracias a nuestro Dios que nos permitió venir hasta acá. Así que vamos a estar predicando desde este lugar. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a tener el repaso de la lección. Queremos que reflexionemos, ya que la lección viene hablando un tema muy importante acerca de la resurrección de Cristo. Así que, hermanos, vamos a estudiar. Antes de ello, vamos a orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Le damos gracias porque nos permites poder presentar tu palabra. Bendice este repaso de la lección, que todo sea para la honra y gloria de tu nombre. Bendice a tu siervo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. La lección que vamos a estudiar es la lección número 8. Trae como título El poder de la resurrección de Cristo. En esta semana estamos hablando de la resurrección de Cristo. La lección de escuela sabática viene centrada en el capítulo 15 de 1 Corintios. O sea que el perdón de nuestros pecados, el Evangelio, no solamente tiene que ver con la muerte de Cristo, sino también con su resurrección. Porque díganme, ¿no tuviese sentido o qué sentido tuviese si Cristo hubiese muerto en la cruz, pero no hubiese resucitado? Por eso, hermanos, cuando hablamos de la salvación, tenemos que hablar también de la resurrección de Cristo. Y vamos a ver de que el apóstol Pablo dedica un capítulo entero para hablar de la resurrección de Cristo. Leamos el versículo para memorizar. Está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 al 17. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 al 17 dice: Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Noten, hermanos, o sea que el perdón de nuestros pecados no solamente se debe a la muerte de Cristo, sino también a la resurrección. O sea que cuando hablamos del Evangelio, tenemos que unir la resurrección con la muerte de Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo tuvo que escribir un capítulo entero de la resurrección? ¿Qué lo motivó a escribir un capítulo entero el apóstol Pablo? Estoy investigando algunos comentarios y todos concuerdan de que este tema estaba siendo atacado en la iglesia de Corinto. Al parecer se estaban infiltrando ideas extrañas, tanto paganas, griegas, como también de los saduceos, que negaban la resurrección de Cristo. Al parecer, esta doctrina, esta creencia, estaba siendo atacada por falsos maestros. Y esto siempre ha sido así, que la iglesia siempre ha sido bombardeada por teorías, por filosofías, por falsas doctrinas. Los saduceos, según la Biblia y según la historia, era una secta que negaba la resurrección de Cristo. Y también los griegos negaban la resurrección de Cristo. Aquí dice que Pablo estaba lidiando con quienes negaban la resurrección de los muertos. Y dice la lección: esta semana nos centraremos en 1 Corintios capítulo 15 y lo que enseña acerca de la resurrección de Cristo, influenciados por la cosmovisión pagana que los rodeaba. Algunos en Corinto decían que no hay resurrección. Noten hasta dónde estaba llegando la iglesia. Ya estaba siendo minada, había sido minada, podemos decir, por teorías griegas paganas de los saduceos que no creían. Noten, eran cristianos, podemos decir así, que ya no creían en la resurrección de Cristo. En respuesta,
Pablo afirma la resurrección de Cristo como nuestra única esperanza de salvación. O sea que la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Pasemos al día domingo. Noten el día domingo lo que dice: proclamando la resurrección de Cristo, predicando la resurrección de Cristo. Ahora, cuando hablamos de la resurrección de Cristo y de la resurrección de muertos, tenemos que tener claro que eso es también predicar el Evangelio, o mejor dicho, es la esencia del Evangelio. Todas las doctrinas, todo el Evangelio se comprime en la muerte y resurrección de Cristo. Y Pablo, su capítulo, 1 Corintios capítulo 15, lo inicia, lo entroniza hablando de el Evangelio y lo relaciona con la resurrección de Cristo. Hermanos, es bien importante que comprendamos de que la resurrección de Cristo y la muerte es el Evangelio, porque todo lo demás se desprende de allí. Y noten, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, noten cómo Pablo entroniza su capítulo. Además os declaro, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Noten que somos salvos por retener esa palabra. ¿Cuál palabra? La muerte y resurrección de Cristo. Sois salvos, dice Pablo, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Noten cómo Pablo cita las Escrituras para sostener esta doctrina cardinal y une. Cristo, dice, murió por nuestro pecado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero Pablo está hablando del Evangelio. O sea que predicar el Evangelio es predicar la muerte de Cristo, su sepultura y la resurrección. Noten qué interesante. En Lucas 24, versículos 44 al 47, noten cómo Cristo enfatiza de que la iglesia como cuerpo de Cristo, como cuerpo espiritual, debe de predicar el Evangelio, y esto incluye predicar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Lucas 24, versículo 44 al 47. Y saben de que muchas veces los predicadores podemos caer en esto. Nos enfrascamos tanto en la muerte de Cristo que nos olvidamos de la resurrección. Y son dos eventos que están unidos, no podemos separarlo. Es lo mismo y una sola cosa. Y dice Jesucristo aquí, esta es la misión que Cristo le da a los discípulos. En Lucas 24, versículos 44 al 47. Y les dijo, noten, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Noten, Cristo está citando la Torá, en los profetas y en los salmos. Porque la Biblia hebrea, la Septuaginta, estaba compuesta de tres partes: la ley de Moisés, la Torá, los Nebeín, profetas, y los Ketubín, los salmos o los otros escritos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora la pregunta es, ¿pero cómo podemos predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados? Esto se hace efectivo en la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué razón, hermano? Porque para que exista un perdón, tiene que haber alguien que nos perdone. Y ese que nos perdona es alguien que murió y resucitó. Por eso vamos a ver que Pablo en su exposición magistral de la resurrección dice, si Cristo entonces nos resucitó, entonces aún estamos en vuestros pecados o en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todo lo que predicamos, el perdón de pecados y el arrepentimiento, tiene sentido en la muerte y resurrección de Cristo. Y gracias a ese evento, gracias a esos dos eventos, es que nosotros tenemos salvación y perdón de pecado. Noten, Cristo dice conforme a las Escrituras. Significa que la muerte y la resurrección de Jesús cumplen las promesas de Dios que se encuentran en el Antiguo Testamento, especialmente la profecía de Jonás. Hay muchas profecías del Antiguo Testamento que nos apuntaban a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por ejemplo, la profecía de Jonás, cuando Cristo dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra, no en el sepulcro, sino en el seno de la tierra o en el corazón de la tierra, depende de la versión, así estará el Hijo del Hombre. Es una profecía mesiánica que se refiere a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Tenemos también la profecía del maná. El maná en el desierto, en Éxodo 16, era una profecía tipológica, en símbolos, que nos hablaba de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. E inclusive muchos símbolos del Antiguo Testamento nos hablaban de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso es que cuando Cristo dice conforme a las Escrituras, y cuando Pablo dice conforme a las Escrituras, es porque esto era muy conocido por los judíos. Esto no era nuevo. Ya los profetas, desde la ley de Moisés, los salmos, los profetas mayores y menores, habían profetizado que Cristo iba a morir, iba a ser sepultado e iba a resucitar en el tercer día. Y eso es evangelio. Noten qué interesante. Este pasaje de 1 Corintios capítulo 15 dice, proporciona una sólida evidencia bíblica de que Cristo fue visto por numerosas personas después de su resurrección, muchos de los cuales aún vivían cuando Pablo escribió esta carta. Noten qué impresionante. O sea que habían aún testigos oculares en los tiempos de Pablo que habían visto la resurrección de Cristo. Entonces lo que está haciendo Pablo es reforzando la fe de los creyentes al presentarles de que estas personas que estaban negando la resurrección de Cristo simplemente eran unos falsos maestros que filosofaban, que habían adoptado teorías paganas, mientras que Pablo y muchos discípulos que vivían aún en ese entonces, que no habían muerto, según el apóstol Pablo, eran testigos oculares que habían visto con sus propios ojos la muerte y resurrección de Cristo. Esto lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 5 al 8. Dice el apóstol Pablo, y que apareció a Cefas, este es el nombre arameo del apóstol Pedro, Kefas, piedra que se traduce como Pedro, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Noten cuántos vieron la resurrección de Cristo. O sea, esto no era un engaño, no era una mentira, era algo que estaba fundamentado en una fe sólida. Noten, de los cuales aún muchos viven aún, dice Pablo, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, que es el mismo Jacobo Santiago,
después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. O sea que Pablo está diciendo, yo vi que Jesús resucitó porque a mí se me apareció también. En lo que estoy predicando, en lo que estoy escribiéndoles a ustedes, hermanos de Corinto, no es porque alguien me lo contó, no es porque lo leí en algún libro de filosofía griega, sino porque lo vi con mis propios ojos al Maestro. Noten. Por eso, hermanos, 1 Corintios capítulo 15 se le llama una exposición maestral en defensa de la resurrección de Cristo. Pablo está haciendo apología. Pablo está haciendo apología, defendiendo la resurrección de los muertos y la resurrección de Cristo. Y es interesante lo que dice acá. La lección de escuela sabática no viene hablando de este punto, pero quise incrustarlo, de que hay otra evidencia de la resurrección de Cristo. Hay otra evidencia. No solamente los apóstoles, sino también la Biblia enseña que cuando Cristo resucitó, o después de él que resucitó, muchos santos fueron resucitados del sepulcro, dice la Biblia. Y estos santos que resucitaron, dice que fueron a Jerusalén a testificar. Noten, eran muertos que estaban muertos, pero ahora están vivos, han resucitado, y ahora van a Jerusalén a testificar de la victoria de Cristo en la cruz y en el sepulcro. Estos santos que resucitan después de que Cristo lo hizo, van a testificar de la resurrección de Cristo. Noten que poderosa evidencia, y aún así no creían los judíos. Los judíos creían de que Cristo era bueno, eso lo corrobora Flavio Josefo. Los judíos, aunque aceptaban a Cristo como maestro, pero lo reconocieron después como un impostor, al hacerse pasar como el Mesías. Pero aún así, no creyeron después de que vieron a estos santos que resucitaron. Fueron a testificar. Y aún así no creían. Esta es una poderosa evidencia de la resurrección de Cristo. Esto lo dice Mateo 27, versículos 51 al 53. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, dando a entender de que las ceremonias y sacrificios del santuario habían caducado y que Cristo, el verdadero Cordero, estaba inaugurando el verdadero santuario que Dios levantó y no el hombre. Al rasgarse el templo de arriba hacia abajo significaba que ya terminó todo. El velo no se rasgó de abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo, dando a entender de que todo había cumplido, todo se había cumplido, consumado es. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y dice que se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea, que estaban muertos, se levantaron. ¿Qué es eso? O sea, resucitaron, y saliendo del sepulcro, después de la resurrección de él, o sea, Cristo se levantó primero y después estos sepulcros o estos santos se levantaron. Y dice, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, el Espíritu de Profecía dice de que estos santos fueron a testificar la victoria de Cristo sobre el sepulcro, anunciando que Cristo había resucitado. Y aún así los fariseos no creían. Los judíos no creían en la resurrección de Cristo. Pero noten, tenemos testigos. Tenemos testigos oculares, los apóstoles y estos santos que resucitan después de que Cristo lo hizo. Ahora pasemos al día lunes. Noten que el día lunes dice, Cristo resucitado, nuestra única esperanza. Noten, nuestra única esperanza. Vamos a ver por qué Cristo resucitado es nuestra única esperanza. Porque ¿qué hubiese pasado, hermanos? Que Cristo hubiese muerto, pero no se hubiese levantado de la tumba. Estuviésemos perdidos. Por eso, hermanos, hablar de la salvación y hablar del Evangelio es hablar de ambos eventos, de la muerte y resurrección de Cristo. No lo olvidemos, hermanos. No podemos separarlo.
La muerte y resurrección de Cristo están unidos, es una sola cosa. Y Pablo, noten lo que dice. ¿Qué perdemos si Cristo no resucitó? La pregunta que da la lección acá. ¿Qué perdemos si Cristo no hubiese resucitado? Bueno, Pablo explica las cosas que perderíamos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 al 19. 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 al 19 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces el evangelio estuviese fundado en un engaño. Noten el peligro de asimilar una doctrina errónea. Si Cristo no hubiese resucitado, todo esto del evangelio, de la iglesia, de la salvación, es una farsa entonces. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, hemos venido predicando una falsedad desde hace más de 2000 años, quiere decir Pablo. Entonces, esto ha sido un desperdicio de tiempo. Hemos estado engañados por muchos siglos, dice el apóstol Pablo. Noten, entonces la predicación es vana. Lo que estamos predicando es una falsedad. Si Cristo no resucitó, entonces lo que predicamos es vano. Y vana también nuestra fe. O sea, tenemos una fe muerta, dice. Y somos hallados falsos testigos de Dios. O sea, que lo que estamos predicando es mentira, dice Pablo. Si Cristo no resucitó. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe que es vana, o sea que no vale nada. Y aún estás en vuestros pecados. Noten qué terrible, hermanos. Noten que esta doctrina, rechazar la resurrección de Cristo, tira al suelo, tira a la basura, todo. Noten, estamos en vuestros pecados aún. Toda la gente que se ha muerto creyendo en esta promesa nunca va a resucitar allí. Fue vano, pues, morir creyendo en esa promesa. Todos los hijos de Dios desde Abel que murieron en Cristo, murieron creyendo en una falsedad. Si creemos de que Él no resucitó. Noten, entonces durante todas estas generaciones, durante todos estos siglos que hemos venido predicando, que la iglesia ha venido predicando, entonces ha sido una falsedad que hemos predicado. Noten lo peligroso que es. Por eso, hermanos, el diablo quiere que tengamos un concepto erróneo de la salvación. El diablo quiere que nosotros nos olvidemos de la muerte y resurrección de Cristo. El diablo quiere desaparecer de nuestra mente ese precioso evento que Cristo murió y resucitó por nosotros. Y sigue siendo Pablo: vuestra fe es vana y aún estás en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Imagínense, pobre gente que murió en Cristo creyendo en esta promesa de la resurrección. Ahí se van a quedar, nunca van a resucitar. Mire, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea que lo que está diciendo el apóstol Pablo, si nosotros creemos de que solamente tenemos que vivir para esta tierra, para esta vida, y no para la venidera cuando seamos resucitados, si solamente esperamos para esta vida, dice Pablo, y no para la futura, somos los más dignos de conmiseración. Noten, por eso, hermanos, es bien importante que como iglesia prediquemos esto, la muerte y resurrección de Cristo. Y saben, hermanos, que todo el mensaje del adventista, todo el mensaje de los tres ángeles, toda la verdad presente, gira y tiene sentido en la muerte y resurrección de Cristo. El centro del evangelio es el sacrificio de Cristo. Todo el santuario tiene sentido a través de la sangre de Cristo. Todo el santuario tiene sentido a través de la resurrección de Cristo, del plan de salvación. Noten, hermanos, ahora, peor aún, noten, si rechazamos la resurrección de Cristo, peor aún, si la resurrección no había ocurrido, la esperanza de los creyentes estaba basada
en una mentira y seguían sujetos a las consecuencias eternas de sus pecados. Noten qué terrible, hermano. Noten qué terrible. Si Cristo no resucitó, entonces hemos confesado nuestros pecados al aire. Nunca fueron perdonados por nadie. Estamos viendo aún en el pecado. No hay purificación de pecados, no existe salvación. Noten, rechazar, por eso, hermano, yo le llamo que la resurrección de Cristo y la muerte de Cristo es la columna vertebral del Evangelio. De esto se desglosan todas las demás doctrinas y creencias del pueblo de Dios. Por eso, hermanos, hablar de la resurrección de Cristo, estamos hablando de un tema de vida o muerte. No es simplemente un tema doctrinal, sino que es un tema que tiene que ver con salvación. Y el día martes dice, Cristo la primicia. La palabra primicia significa lo primero, los primeros frutos. En el santuario la palabra primicia se usaba para hablar de los primeros frutos de la cosecha. Y Pablo dice acá que la resurrección no solamente es un hecho histórico. Por consiguiente, podemos estar seguros de que todos los que han muerto en Cristo resucitarán cuando Él regrese. Esa es una promesa que nunca debe de morir en la fe de los hijos de Dios. Noten, 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 21 dice, 1 Corintios capítulo 15, 20 al 21, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora, ¿qué significa que Cristo es la primicia de los muertos? Alguien puede decir, hermano, pero antes de Cristo hubo muchas resurrecciones. Por ejemplo, Eliseo resucitó a un niño. Elías resucitó a un niño. O sea, inclusive en los evangelios vemos de que Cristo hizo otras resurrecciones antes de que ocurriera la resurrección de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Biblia dice, especialmente Pablo, que Cristo es primicia o el primogénito de los muertos? Esto tiene su explicación. Porque la Biblia exalta a Cristo como la primicia de los muertos, porque en Él tienen sentido las demás resurrecciones. Por eso Cristo es el primogénito de los muertos, porque Él es el que resucitó y en base a esa resurrección, todas las demás resurrecciones tienen sentido. O sea, las resurrecciones que hizo Elías, la resurrección que hizo Pedro, la resurrección que hizo Cristo y otras resurrecciones tienen sentido en la resurrección de Cristo. Por eso es que Cristo se le llama el primogénito de los muertos, la primicia de los que durmieron. Porque Él es el primero que murió y resucitó y es el Hijo de Dios, y en base a esa resurrección, todas las demás resurrecciones tienen sentido. En ese sentido, la Biblia usa la palabra primogénito de los muertos o la primicia de los muertos porque en Cristo tiene sentido las demás resurrecciones. O sea, en la fe en Cristo, pensando en la promesa de Cristo, pensando, o mejor dicho, la resurrección de Cristo es la garantía de las demás resurrecciones. Por eso es que la Biblia enseña que Cristo es la primicia de los que durmieron o el primogénito de los muertos. Esto también lo presenta 1 Corintios capítulo 15, versículo 16. Noten, 1 Corintios capítulo 15, versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero también Apocalipsis 1.5, noten cómo dice, Apocalipsis 1.5. Y de Jesucristo, testigo fiel. Noten que el libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario. Aquí Juan presenta en Apocalipsis el atrio y el campamento de los santos, porque es donde Cristo vivió y después murió. Por eso es que el libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario, de principio a fin. Campamento, atrio,
lugar santo, el lugar santísimo y la salida del lugar santísimo. Esos pasos los sigue el santuario en el Apocalipsis. Noten como dice Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito. Esta palabra protócoco significa primero. Pero como primero de los muertos, les expliqué qué significa que en la muerte y resurrección de Cristo tienen garantía las demás resurrecciones. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó tiempo pasado y nos lavó, una referencia al lavacro que estaba en el lugar, en el atrio, que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora vamos a ver que los discípulos tenían dos emblemas para recordar la muerte y resurrección de Cristo. La Iglesia Católica dice, guardamos el día domingo porque recordamos la resurrección de Cristo. Pero eso es erróneo. Los discípulos nunca usaron el primer día de la semana para recordar la muerte y resurrección de Cristo. Esto ha sido un invento de la Iglesia Católica. Cuando profundizamos en la Biblia, los discípulos, los apóstoles, tenían dos emblemas, dos ritos, o dos símbolos, o dos ceremonias para recordar la muerte y resurrección de Cristo. Y era el bautismo y la Santa Cena. Nunca se usó el domingo. El domingo es una institución pagana que la Iglesia Católica la adoptó del paganismo, que los paganos antes lo usaban para adorar al sol. El día del sol es el domingo. La Iglesia Católica, con la mezcla de paganismo y cristianismo, en el siglo XIII, siglo IV, le puso la resurrección de Cristo al domingo. Guardamos el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Pero eso es falso, la Biblia no apoya eso. Cuando profundizamos en la Biblia vamos a saber de que los discípulos, a través del bautismo y la cena del Señor, recordaban la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él venga. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Noten, el bautismo. Cuando nos bautizamos, cuando un miembro de iglesia se bautiza, nos está recordando constantemente la muerte y resurrección de Cristo. Porque el bautismo, ese rito, es un símbolo de muerte. Cuando el ministro nos sepulta en agua, simbólicamente estamos siendo sepultados en la muerte de Cristo, estamos muriendo al pecado. Y cuando somos levantados del agua, por eso que la palabra bautismo significa inmersión, sumergirse en agua. Cuando subimos del agua, simbólicamente estamos resucitando, así como Cristo resucitó. Por eso, hermanos, el bautismo de Cristo simbolizaba la muerte, sepultura y resurrección. Cuando Cristo se bautizó en el Jordán por Juan, el Bautista, estaba conectando eso con el santuario, especialmente con el atrio y el campamento. Estaba enseñando que Él iba a morir, iba a ser sepultado e iba a resucitar al tercer día. Y esto está conectado con el atrio, especialmente con el lavacro y con el altar del holocausto. Lastimosamente los fariseos no podían entender eso, de que el bautismo de Cristo estaba tipificado por el lavacro en el santuario, que estaba en el atrio. Simbolizaba que Cristo iba a morir, iba a ser sepultado, iba a resucitar al tercer día. Noten, por eso es que cuando Cristo dijo conforme a la Escritura, cuando Pablo dice conforme a la Escritura, era porque todo esto era conocido ya por los judíos. Que no lo entendieron es otra cosa, porque el diablo los había cegado. Aquí dice el apóstol Pablo que el bautismo es un símbolo de muerte, sepultura y resurrección. También la Santa Cena, noten cómo Pablo conecta la muerte y resurrección de Cristo a través del rito de la Santa Cena. 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciás hasta que Él venga.
pero para que Jesucristo venga, tuvo que haber resucitado. O sea que aquí está sobreentendido la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él venga. Ahora, vamos a ver, hermanos, que el apóstol Pablo ahí menciona también el bautismo por los muertos. En 1 Corintios 15, 29. Este tema ya le explicamos a qué significa o qué se refiere el bautismo por los muertos. En mi canal tengo ese tema. Yo creo que tengo dos temas donde explico este pasaje, cuál sería la correcta interpretación. Lastimosamente los mormones usan este pasaje para hablar de que hay que bautizarse por los muertos. Es una doctrina espiritista que los mormones practican, tergiversando este texto bíblico. Ellos dicen de que aquí Pablo está hablando de que hay que bautizarnos por los muertos. Pero este texto significa otra cosa. Por falta de tiempo no puedo explicarles qué significa eso, porque tengo dos temas en mi canal. Vayan a buscarlo. Los mormones y el bautismo por los muertos. Ahora pasemos al día miércoles. El día miércoles dice el cuerpo resucitado. Muy importante hablar acerca del cuerpo resucitado. ¿Cómo resucitaremos? ¿Será que tendremos cuerpo espiritual? En el sentido que no tendremos cuerpo físico, seremos como los ángeles. ¿Será que seremos tipo fantasmas cuando resucitemos? ¿Será que nadie nos podrá ver? ¿Qué significa cuerpo espiritual? Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Noten, muy buena pregunta. Ahora vamos a ver de que para entender esto, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿O con qué cuerpo van a resucitar los muertos? Es importante analizar cómo Cristo resucitó. Si no, no vamos a entender esto. Porque muchas iglesias interpretan este pasaje dando a entender de que cuando resuciten los hijos de Dios, vamos a tener cuerpos tipo como los ángeles, inmateriales. Vamos a ser tipo como fantasmas, como seres celestes. No. Vamos a ver de que la palabra cuerpo espiritual o cuerpo carnal significa otra cosa. Y vamos a ver de que el contexto nos va a ayudar a entender qué quiso decir Pablo. Por eso, hermano, siempre lo he dicho, para poder hacer una buena exégesis de un texto bíblico, tenemos que leer siempre el contexto. Si no respetamos el contexto, vamos a andar predicando errores doctrinales. Téngalo por seguro. Si usted no respeta los contextos de cada versículo, va a andar enseñando errores doctrinales. Ahora leamos. Aquí hay una pregunta que hace la lección de escuela sabática. ¿Con qué cuerpo resucitarán los muertos? Cuando hablamos de cuerpos resucitados, debemos de ver a Cristo. Noten, la clave para entender este punto, veamos a Cristo. Cómo Cristo resucitó. Pero noten cómo Pablo dice, 1 Corintios 15, 36 al 41, hablando siempre de la resurrección. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias. Noten, otra la de los peces, otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales. De estas palabras es que se agarran los muchos evangélicos para decir de que en el cielo vamos a entrar tipo como fantasmas, seres sin cuerpo. Porque ellos dicen, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Palabras muy complejas del apóstol Pablo.
Saben, hermanos, que el apóstol Pablo tuvo cosas difíciles de entender, escribió cosas difíciles de entender, que si no tenemos cuidado vamos a malinterpretar a Pablo. En lo personal, cuando leo temas difíciles de Pablo, me gusta ser cauteloso para interpretar a Pablo, me gusta estudiar, comparar qué quiso decir Pablo, porque dice la Biblia que los indoctos tuercen las palabras de Pablo para su propia perdición. Entonces, ¿por qué razón? Porque Pablo escribió cosas difíciles de entender y lo admito. Esta es una de las cosas, este juego de palabras que Pablo usa, de entender de como que si los resucitados van a tener cuerpos inmateriales, tipo como fantasmas. Eso de entender si leemos de una forma superficial el texto. Pero noten como dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 44 al 45. Se siembra cuerpo animal. ¿Cómo así cuerpo animal? ¿Cuál es el cuerpo animal? Resucitará cuerpo espiritual. Noten que se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, pero ¿cómo así, hermano? Cuerpo animal, ¿qué es eso de cuerpo animal? Y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora, ¿qué es eso de cuerpo animal y cuerpo espiritual? Les explico antes de leer el texto. Cuando leemos el contexto de toda la carta, los versículos subsiguientes que los vamos a leer, que también están en el día jueves, vamos a ver de que el apóstol Pablo cuando usa este juego de palabras, cuerpo animal, se refiere a nuestra naturaleza humana pecaminosa. Con la entrada del pecado, nosotros heredamos una naturaleza humana pecaminosa, una tendencia al mal. Tenemos un cuerpo, estoy hablando del cuerpo. Tenemos un cuerpo degradado por el pecado. Tenemos una tendencia al mal que heredamos de Adán y Eva. No es el pecado que heredamos, no. Eso ya lo expliqué en más de 30 sermones en mi canal. Lo que heredamos de Adán y Eva es un cuerpo pecaminoso, una tendencia al mal. Esta tendencia al mal la llevaremos hasta que Cristo venga. Eso significa cuerpo animal, una naturaleza humana pecaminosa, una tendencia al mal que heredamos de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, nosotros heredamos una tendencia al mal y todos los que iban a seguir, todos los progenitores, todos los que iban a ser procreados por una unión coital o conyugal, iban a heredar esa tendencia al mal. Eso significa cuerpo animal. Tenemos un cuerpo animal, una tendencia animal, una tendencia al mal que llevaremos y lidiaremos con ella hasta que Cristo venga. Y saben, hermanos, que eso pasó con Cristo. Cristo, al venir a esta tierra, tomó una naturaleza humana pecaminosa. Noten, humana, estoy hablando de su humanidad. No estoy diciendo que Cristo ha sido pecador, no. Estamos diciendo que Cristo tomó una naturaleza humana caída semejante a la nuestra. Lo dice Romanos 8:3, Hebreos 2:14 al 18 y muchos pasajes bíblicos. Filipenses 2:8 al 11. Cristo, al venir a esta tierra, tenía una naturaleza humana semejante a la nuestra. Pero vamos a ver de que cuando Cristo murió y resucitó, su naturaleza humana ya era diferente a la que era antes de que hubiese muerto. O sea, lo que estoy diciendo es que Cristo cuando resucitó, su naturaleza humana era distinta a la de antes de haber resucitado. Cuando Cristo resucitó, ya no tenía una naturaleza humana semejante a carne de pecado. Ahora la carne, la naturaleza humana de Cristo era una naturaleza santa. Una naturaleza humana santa como la de Adán antes de su caída. Ya en Cristo no había esa podemos decir, esa degradación, esas moléculas pecaminosas que Cristo tomó por amor a nosotros. Dice Elena de White en el libro de Desato a la gente que Cristo, por amor a nosotros, tomó una naturaleza de Adán, de la humanidad, cuando la humanidad se hallaba degradada y debilitada por el pecado, después que habían pasado 4000 años. O sea, Cristo tenía una naturaleza humana pecaminosa como la nuestra. Noten que estoy diciendo humanidad.
No estoy diciendo que Cristo se hizo pecador por adoptar una naturaleza humana semejante a la nuestra. Simplemente estamos diciendo que Cristo tomó una naturaleza semejante a la nuestra, pero cuando Cristo resucitó, su naturaleza humana era distinta. Ya no poseía la misma naturaleza que tenía antes de morir o resucitar. Ahora, cuando Pablo dice cuerpo animal, se refiere a esta naturaleza pecaminosa. Cuando resucitemos, los redimidos tendrán una naturaleza espiritual, pero no significa que seremos como fantasmas, sino que tendremos una naturaleza humana como la de Adán antes de su caída. Esto pasó con Cristo. Cuando Cristo resucitó, su naturaleza humana ahora era distinta. Era como la de Adán antes de su caída. Noten qué interesante. Ahora, ¿cómo lo demostramos? Que Cristo, después de que resucitó, seguía siendo humano. Cristo no era un fantasma. La diferencia es que la carne de Cristo era una carne santa, como la de Adán antes de su caída. Mientras que antes que Cristo muriese y resucitara, su naturaleza humana era semejante a la nuestra, era una naturaleza semejante a carne de pecado, dice Romanos 8:3. Igual como nosotros. O sea, nosotros seguimos los pasos de Cristo. Cristo tomó una naturaleza semejante a la nuestra, pecaminosa, pero cuando resucitó, su naturaleza humana era diferente. Esto pasará con nosotros. Cuando resuciten los hijos de Dios, tendrán una naturaleza espiritual. No en el sentido que seremos como fantasmas, sino que tendremos una naturaleza humana como la de Adán antes del pecado. En ese sentido, Pablo usa la palabra carne y sangre. No pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en esta naturaleza pecaminosa, en este cuerpo animal que tenemos, no podemos heredar el reino de los cielos. Tenemos que ser transformados. Y esa palabra transformado significa que se nos va a dar que naturaleza humana espiritual o santa como lo era Adán antes de su caída. ¿Me doy a entender? Yo creo que estoy explicando detalladamente este punto para que lo podamos entender, porque esto debe entenderse de acuerdo al contexto. ¿Qué es carne animal? ¿Qué es naturaleza animal? ¿Qué es cuerpo animal? Es esta naturaleza que tenemos. Este cuerpo que tenemos que lidiar con él hasta que Cristo venga y seamos transformados. Pero cuando seamos transformados no es que se nos va a dar un cuerpo que va a ser como fantasma, inmaterial, no. Seremos humanos siempre, con carne y hueso, pero seremos transformados. Llegaremos a tener una naturaleza humana santa como la de Adán antes de su caída. Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas hablando de Cristo. Lucas 24, versículos 26 al 43. Este es cuando Cristo resucitó, noten. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados, aterrorizados, pensaban que veían un espíritu. Un espíritu, se recuerden de que es algo que no es inmaterial. Pero él les dijo: ¿por qué estás turbado? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad. Noten, palpad. Y noten como le dice Cristo, palpad, o sea, tóquenme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no creían, y estaban maravillados, y les dijo: ¿tenéis aquí algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Porque Cristo, hermanos, y este es otro tema que tengo profundo, Cristo por la eternidad será humano. Cristo ascendió al cielo como humano. En el cielo tenemos un hombre. Dice el apóstol Pablo que tenemos un hombre. Jesucristo hombre mediando por nosotros. Y cuando Cristo viene por segunda vez, viene como hombre, porque Cristo por la eternidad será hombre. En el cielo tenemos un hombre de carne y hueso, intercediendo por nosotros en un santuario real. Porque los redimidos, cuando resuciten, resucitarán con un cuerpo espiritual, pero en el sentido que ahora tendrán
carne, naturaleza humana, santa como la Adán antes de su caída. Esto mismo pasó con Cristo. Noten, cuerpo animal significa una naturaleza humana caída y degradada por el pecado. En la resurrección tendremos un cuerpo espiritual, o sea, como el cuerpo de Adán o la naturaleza humana de Adán antes de su caída. Noten. En ese contexto dice Pablo, 1 Corintios 15:50. 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, con este cuerpo pecaminoso, degradado por el pecado, no podemos heredar. Por eso es necesario que seamos transformados, dice Pablo. Porque os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción heredarán la incorrupción. Ahora vamos a ver de que el día jueves nos habla de esto, que seremos transformados. Seremos transformados no en el sentido que se nos va a dar un cuerpo inmaterial, no, sino que de naturaleza humana pecaminosa seremos transformados a naturaleza humana santa como la de Adán antes de su caída. Pasemos al día jueves. El día jueves dice la victoria final sobre la muerte. ¿Cuándo será eso? Cuando Cristo venga por segunda vez y seamos transformados y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53 dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea que este cuerpo ya no lo tendremos, porque seremos transformados, se nos dará un cuerpo como el de Adán antes de su caída, un cuerpo santo, una naturaleza humana santa. Ya no tendremos naturaleza humana caída ni pecaminosa. Y dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Se olvide la muerte y que en victoria. ¿Se dan cuenta por qué es necesario que seamos transformados? El pecado se tendrá que haber vencido antes del cierre de la puerta de la gracia. Pero la naturaleza humana pecaminosa será transformada hasta que Cristo venga. Uno se habrá vencido antes del tiempo de gracia y el otro lo llevaremos y eso le compete a Cristo hacerlo, transformarnos cuando Él venga por segunda vez. Este cuerpo no lo podemos transformar nosotros mismos, lo hará Cristo cuando venga por segunda vez. Pero el pecado, los hijos de Dios tendrán que haberlo vencido por el poder de Cristo antes del cierre de la puerta de la gracia. En el cielo no va a haber muerte, en la tierra nueva ya no va a haber muerte, la muerte será vencida al final. Dice Apocalipsis 21, versículo 3 al 5. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y dice Apocalipsis 20, versículo 14 al 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es una forma figurada para hablar cómo la muerte va a desaparecer. Y el Hades y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermosa promesa para los redimidos, hermanos. Por eso, hermanos, la Biblia dice que el que persevere, perseveremos, sigamos adelante, porque Cristo viene por segunda vez. Dios les bendiga, hermanos, y Maranata.